Bueno, continuando con nuestro programa, déjenme darle la bienvenida a Cristal, que logró llegar, señores, con todos los problemas que hay en Santiago. Ustedes saben que está militarizada, se puede decir. Sí, sí, y mi zona por donde transito todos los días para llegar está terrible. El que no tenga que salir a algo de emergencia, por favor, en Santiago, no salga, de verdad que sí. Está fuerte, está fuerte. Señores, tenemos una conversación con el doctor Samuel Ramos, cardiólogo. Ustedes saben que es una gente nuestra. Y vamos a hablar con él con respecto a lo que está sucediendo con las altas temperaturas. Aquí nunca habíamos sentido estas temperaturas que hay ahora, pero en este caso vamos a hablar con él con respecto a las personas que tienen afecciones. Por ejemplo, gente que tiene problemas de la presión baja, sí, gente que tiene problemas de presión alta. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias Benito por la oportunidad de compartir con tu público. Gracias, doctor. Como siempre, dándole tormento, pero hay que informar a la población con respecto a estas altas temperaturas, que definitivamente no solamente la gente que tiene afecciones, sino también la gente normal está sintiendo decaimiento. Bueno, estos son tiempos difíciles. Cuéntenos cuáles son los problemas que puede ocasionar estas altas temperaturas, porque definitivamente son diferentes a las que hemos sentido. Bueno, lo primero es que estamos viviendo una situación climática propia y causada por el ser humano, que no debe quitarse la culpa de los daños que le ha hecho a la tierra con la contaminación de todos los tipos, con la deforestación. O sea, es una condición que va a ir agravándose y tenemos que estar preparados para eso, a menos que el mundo cambie totalmente el ritmo que lleva de destrucción de los bienes naturales. Tenemos que irnos preparando. Lo que tenemos, ya desde que tú estás expresando, ya podemos decirte que es lo primero que causa las altas temperaturas, y estrés. Ya tus expresiones transmiten una carga. Entonces, eso es lo primero que causa la alta temperatura. Y el estrés es un factor de riesgo cardiovascular muy importante, porque provoca la liberación de adrenalina, que es un neurotransmisor que subirá la frecuencia cardíaca, la presión arterial, aumentará el estrés oxidativo, o por lo tanto aumenta el riesgo de rotura de placa de colesterol, y con ello entonces puede sobrevenir infartos y ataques cerebrales, solo por el estrés. Entonces el estrés es algo que se puede manejar, no necesariamente la temperatura, pero la forma en que tú enfrentas esa condición adversa a tu cuerpo, tú la puedes manejar de acuerdo a tu capacidad de manejar las adversidades. Porque vuelvo y te digo, el calor tú no lo vas a quitar, pero como tú te sientas emocionalmente, psicológicamente ante esta condición, sí se puede manejar. Entonces, en primer lugar, es el estrés. En segundo lugar, nosotros tenemos que las altas temperaturas afectan el sistema cardiovascular por la pérdida de líquido. El cuerpo, como una forma de enfriarse, va a provocar sudor. Es un sistema de enfriamiento natural que tiene el cuerpo. Pero ¿qué problema tenemos nosotros en nuestro país? Que tenemos un calor húmedo. Entonces, cuando el sudor sale a la piel para enfriarte, de manera natural, el sudor debe evaporarse. Y al evaporarse el sudor, entonces tú pierdes calor. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en nuestro país el clima es muy... Entonces, el calor se deposita, el sudor se deposita en la piel y la humedad no permite que se evapore. Entonces, tú no pierdes la cantidad de calor que debieras perder. Y entonces sobreviene que vas a sudar más y se vuelve un círculo vicioso. Ese sudor depositado en la piel, ese sudor hace que tú sigas sudando y entonces ahí viene la deshidratación por pérdida de agua. Una pérdida exagerada de agua, y entonces tú lo que vas a tener es una deshidratación que en personas vulnerables, sobre todo en personas ancianas
en personas diabéticas, en personas con enfermedad renal, personas con enfermedad cardiovascular importante, pueden entonces aumentar el riesgo de complicaciones. Y también por deshidratación y por enfermedad cardiovascular. Entonces, eso es algo muy importante porque la deshidratación provoca contracción de volumen, o sea, reducción de volumen, aumento de la viscosidad sanguínea, y eso aumenta la capacidad de coagular la sangre. Entonces, ya una persona que tiene una enfermedad cardiovascular, tiene mayor riesgo de enfermedad protrombótica, que puede estar usando aspirina o algún agregante plaquetario o algún anticoagulante, el riesgo de coagulación aumenta por reducción de volumen, aumento de la viscosidad sanguínea, y eso entonces aumenta los problemas de enfermedad cardiovascular. Entonces, doctor, tenemos... Sí. En cuanto a todo esto que ya que usted nos ha informado, que realmente a veces desconocemos estos datos tan importantes acerca del sudor, de la humedad, por el clima que nosotros vivimos aquí en nuestro país, ¿qué hacer en este caso y más esas personas que tienen alguna condición de salud? Bueno, lo primero es que hay que protegerse en el caso de la pérdida, porque hay otro calor también que tenemos que entender, que es cuando tú estás expuesto al aire ambiente, que hay brisa, ese calor se va. Y a veces tú ni te das cuenta de que puede estar sudando, y es porque se seca muy rápido. Entonces ahí tú también estás perdiendo agua. El calor no es sofocante como el calor bajo techo, húmedo, pero ese calor que te da en condiciones en que se evapora rápido, también te hace perder. ¿Qué es lo que pasa? Que ya tú estás hablando de pacientes con condiciones cardiovasculares. Y un paciente que tiene una condición cardiovascular debe tener una conversación con su médico de este aspecto. ¿Por qué? Porque las enfermedades son diferentes. Tú puedes tener un paciente que haya tenido un infarto, que tiene una condición diferente, un paciente que tenga una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, un paciente que tenga una enfermedad renal crónica, un paciente diabético. ¿Qué es nuestra recomendación? Que el paciente debe evitar ambientes donde se someta a estas altas temperaturas, protegerse del sol, protegerse de esos ambientes cerrados donde se suda mucho. Si el paciente solamente tiene enfermedad cardiovascular sin insuficiencia cardíaca, o como la gente lo llama, corazón grande o un corazón débil, entonces debe tratar de mantener una muy buena hidratación, porque eso le evitará complicaciones. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, o sea que su corazón ha perdido la capacidad de mantener el gasto cardíaco, de mantener la demanda del cuerpo, de un buen funcionamiento del corazón, entonces la cantidad de agua que debe tomar debe ser recomendada por su médico, porque a muchos de estos pacientes nosotros le tenemos restricción de volumen. Igualmente debe evitar importante de agua, porque como él no la puede estar reponiendo constantemente como quisiéramos nosotros, entonces esta persona tiene que tener mucho cuidado con los niveles de deshidratación, porque la hidratación y la deshidratación están en una franja muy estrecha, y eso hay que tener cuidado. Igualmente, si el paciente tiene enfermedad renal crónica, también tiene que tener mucho cuidado, porque la alteración electrolítica de sodio, potasio y cantidad de agua, también este paciente no maneja esos cambios, y es muy delicado. Entonces, aquí vamos, en un paciente que tiene hipertensión o que tiene diabetes y que todavía no, o que ha tenido un infarto y que todavía no tiene insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, debe mantenerse bien hidratado. Esa es la principal recomendación. Si un paciente ya tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, este paciente tiene que tener mucho más cuidado, porque el rango entre hidratación y sobrehidratación es muy deshidratación, hidratación y sobrehidratación, ese margen es muy, muy estrecho y tiene que tener mucho cuidado.
Doctor, entonces, por ejemplo, entiendo todo esto que está explicando, porque en este tiempo, o sea, nunca habíamos tenido temperaturas como las que estamos viviendo en este momento, y todavía se está hablando de que van a seguir subiendo a pesar de las lluvias. ¿Qué yo entiendo, uno no puede andar para arriba y para abajo con una botellita de agua o como usted me dijo a mí, desde que te dé dolor de cabeza, báñate. Entonces yo quiero saber qué hacer. Yo inclusive vivo recomendando a la gente que si no tiene nada que hacer en la calle, que se quede en su casa tranquilo. Pero, por ejemplo, en las mañanas, porque a veces uno dice, yo mismo digo, bueno, yo creo que es importante que temprano no se tome los que tenemos afecciones cardíacas, que nos tomemos una pastillita de esas aspirinas de 81 miligramos para ayudar al cuerpo. No sé si está mal de mi parte, pero es una opción que me estoy tomando. La risa. Está mal por dos cosas. Ay, Dios mío. Primero, porque te la estás tomando, y segundo, porque la estás recomendando. Ay, yo no la estoy recomendando. Me voy. No, claro, tú lo estás diciendo. Tú sabes que lo que tú digas tiene algún nivel de influencia en lo demás. Mira, la aspirina es un medicamento y se debe tomar con prescripción médica cuando el paciente lo necesita. Si el paciente no lo necesita, no debe tomárselo, y el médico es el que dice cuándo se necesita, en primer lugar. En segundo lugar, hablando al otro que tú dijiste, hay que tomar agua. Tenemos un problema con la mayor cantidad de agua que tenemos disponible para consumo humano en nuestro país, y es que es un agua desmineralizada y no hidrata lo suficiente. Por lo tanto, cuando toma agua desmineralizada, como la mayoría del agua que consumimos en nuestro país, entonces lo que va es a perder electrolitos. La mayor cantidad de esa agua se orina muy pronto y barre electrolitos. Entonces ya tú tienes un problema adicional. Entonces esa agua es lo que nosotros siempre recomendamos, que la gente debiera tener filtros y tomar agua filtrada, que es el agua que contiene los minerales que trae el agua de manera natural. De todas maneras, para evitar la deshidratación hay que tratar de mantenerse hidratado. En primer lugar, evitar exponerse de manera innecesaria. No creo que podamos decirle a la gente que no salga porque tiene que salir a algo, siempre tendrá que ir a trabajar, pero no exponerse de manera innecesaria. Exacto. A usar en este tiempo siempre mangas largas, porque también tenemos los problemas de insolación, que vuelvo y te dije ahorita, eso la gente no lo siente, esa quemadura solar que también provoca daños, no por deshidratación, sino por daño en la piel. Entonces tratar de usar mangas largas, aunque estemos en el sol. A veces la gente, tú ves... Doctor, rápidamente, que ya se nos agotó el tiempo. Normalmente la gente siempre hace ejercicio, aún a pesar de estas altas temperaturas. En un minuto, dígame esto para nosotros ya cerrar. Mira, en un minuto, no debe dejar de hacer ejercicio en este tiempo ni en ninguno, porque tenemos más gente que se muere de no hacer ejercicio. Ahora, lo que tú no vas a hacer ejercicio en un clima, en un ambiente cerrado. Exacto. Eso es un riesgo para la gente. Entonces, si tú vas a hacer ejercicio bajo techo, tienes que estar aclimatado. Y si es al aire libre, tiene que ser en un momento que el sol no esté Caribe, temprano en la mañana o al final del día. Esa es nuestra recomendación. Y siempre bien hidratado. Bueno, gracias, doctor, gracias. Mira, con algunos datos que yo totalmente desconocía. Muchísimas gracias por mantenernos informados y más en este tiempo, esta temporada de calor. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y retornamos en breve ya con la parte final, viendo ya cómo todas estas bellezas que nos están preparando en el área de la cocina. Ya me dijeron, mami, cómprame.